Bienvenidos a la sesión número 3 y vamos a abordar el día de hoy la unidad número 4 que lleva por título Derecho y Estado. Recuerden que estamos trabajando la asignatura de Introducción al Derecho. Para dar inicio a esta unidad vamos a comenzar por la conceptualización de estos dos términos. ¿Qué es el Estado y qué es el derecho? Vamos a concebir al derecho como ese conjunto de reglas imperativas atributivas que en un tiempo y en un lugar determinado han sido consideradas obligatorias. Es decir, todo aquel conjunto de normas, reglas que sirven para la organización de un sistema social y que nosotros, los individuos que pertenecemos a ese propio sistema, las hemos considerado obligatorias. Ahora bien, hablar del Estado es hablar de una figura jurídica que el día de hoy vamos a entender como una organización jurídica que una sociedad va a tener bajo un poder de dominación que se ejerce en determinado territorio. A este concepto que hoy estamos visualizando, vamos a encontrar que el término de Estado tiene tres elementos básicos. Número uno, hablar de una organización jurídica en donde una sociedad, es decir, un grupo de personas, que es el primer elemento que vamos a ver acerca del Estado, un grupo de personas se van a obligar. ¿A obligar cómo? Pues a través de un poder de dominio, que ese poder le vamos a llamar soberanía o organización jurídica. Y al final vamos a encontrar que tanto esas personas como ese poder que se va a ejercer en ellas debe estar asignado dentro de un lugar determinado. Y ese lugar lo vamos a conocer con el nombre de territorio. Para comprender un poco más esto, vamos a conocer como primer número los elementos que conforman un Estado. ¿Cuáles son los elementos del Estado? Son tres elementos básicos. El territorio, que es la porción geográfica, la población, que es el conjunto de personas e individuos, y por último el gobierno, que es el sistema jurídico bajo el que se organiza esa población. Creo que estos tres elementos ustedes los han dominado desde los principios escolares, porque nosotros los conocemos desde que estamos en la educación básica. El día de hoy vamos a conocer los conceptos vistos como terminología jurídica. Entonces, vamos a comenzar con el territorio. ¿Qué es el territorio? El territorio lo vamos a comprender como esa porción de tierra que se encuentra ubicada, esa porción geográfica en donde el Estado va a ejercer, ¿qué cosa? Un poder. Es una porción de espacio en el que el Estado ejerce su poder. Nosotros podemos visualizar a este territorio no solamente como una porción geográfica, sino visualizado como dos términos distintos, como un punto político, que es el lugar donde se establece, donde está ese espacio vigente, ese ámbito espacial de validez de la norma, y como una porción de territorio de una unión. Eso es como un punto de vista político. Podemos analizarlo desde el punto de vista federal, es decir, como todos estos estados que juntos forman parte de él. Entendemos el territorio como todas esas porciones geográficas. Les pongo de ejemplo el caso de México. México en su interior está dividido en 31 estados y la Ciudad de México. Sin embargo, para el exterior, hablar de México es hablar de todo el conjunto de esas pequeñas porciones geográficas, de esos pequeños territorios. Hablar entonces también del territorio como una organización política es mirarlo desde el punto de vista normativo. Es cuando nosotros entendemos a la porción de tierra, a ese territorio, como un atributo de indivisibilidad. No estamos dividiendo. No puedo decir este espacio pertenece a Chiapas, este a Tabasco y por tanto no somos México. No,
Ambos pertenecen a México y estamos bajo un mismo poder, que es lo que mandata la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Hablar de ese espacio geográfico en donde se reside la población de un estado es hablar de ese espacio en donde se ejerce un poder aplicando normas jurídicas, que son las que van a tener plena validez. Recuerden que en unidades anteriores hablamos acerca de las normas sociales, las normas morales, las normas religiosas, pero para hablar de un estado tendríamos que hablar específicamente de las normas jurídicas. En este estado, en esta porción geográfica, el estado se encuentra limitado a ejercer su sistema gubernamental. Hablar de estas porciones que identifican a un estado, hablar del estado mexicano, es decir, que Guatemala no puede aplicar su sistema legal en México, porque aunque son porciones de tierra, cada una pertenece y define a un estado de forma distinta. El territorio es un elemento necesario para que el estado pueda cumplir con sus fines. Imaginen, no podemos tener la figura de un estado si no tenemos el territorio, la población y el gobierno. Yo se los pongo así de simple. Dentro de la casa vamos a pensar que nuestro hogar es un estado. No podemos decir, es que yo mando aquí si no vives, no tienes una casa, no tienes un hogar, no tienes una porción de tierra, un espacio en donde ejercer tu poder. Si tienes a tus hijos o a tu esposo o a tu esposa, que es al que mandas, y tienes un sistema en donde tú ya especificaste cuáles van a ser tus reglas. Sin embargo, no puedes llamarlo estado porque no tienes un lugar donde habitarlo. También no puedes llamarlo estado porque a lo mejor si tienes un departamento, te compraste a través de tu crédito tu departamento y tú tienes tus reglas, pero no tienes una población, nadie vive contigo, solo tú, entonces no puede ser un estado. Tampoco puedes hablar de un estado porque tienes tu departamento, tienes a tu familia, tus hijos, tu esposo o tu esposa, o tu pareja, pero nadie te hace caso, no hay reglas, cada quien hace lo que quiere. Para que exista un estado necesitamos los tres elementos y deben de coexistir para poder hablar de esta figura jurídica. Entonces, hablar de un estado sin territorio es hablar de algo que no existe. ¿Por qué? Porque lo necesitamos como un elemento primordial para hablar de él. El artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala la distinción entre territorio nacional y la propiedad privada. Es hablar de la propiedad de las tierras y aguas que, comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponden originariamente a la nación. Aquí quiero hacerte un poco de historia y que tú recuerdes en antaño, cuando llevaste estas materias relacionadas, tú debes acordarte que cuando se dan los principios de la Revolución Mexicana en 1910, uno de los líderes que encabezan los movimientos revolucionarios es don Emiliano Zapata, a quien le atribuimos nosotros la creación o así decir, los principios históricos que fundamentan el artículo 27 constitucional. ¿Por qué? Porque parte del legado que nos deja Emiliano Zapata con estos movimientos territoriales es que tanto la gente del campo comenzó a luchar por el reconocimiento de su valor y del trabajo que ellos realizan. De ahí nace la frase que nosotros conocemos, la tierra debe ser ¿de quién? De quien la trabaje. El artículo 27 de la Constitución Política trae consigo este principio histórico, y lo eleva al grado de un artículo constitucional. Y es el caso que lo vemos reflejado aquí, en donde dice que la propiedad de la nación va a ser dividida en propiedad privada y propiedad de la nación. De ahí surge la propiedad agraria, que es parte de la organización social o propiedades sociales, en donde el campesino forma un grupo agrario, una comunidad agraria, y estos tienen la certeza de que el Estado les concesiona, es decir, les da
el poder de poder habitar en estos espacios determinados y que estos puedan pertenecerle a ellos porque ellos las van a trabajar. De ahí se forman los núcleos agrarios, las comunidades ejidales, y es donde también viene el principio de la propiedad privada, lo que tú hoy conoces como aquel terreno, aquella propiedad inmueble en donde tú ya tienes una escritura o tú tienes un poder que ejerces sobre ella, porque esa es la propiedad, es un poder que nosotros ejercemos, un derecho que nosotros ejercemos dentro de esta propiedad o de este territorio. Nosotros hablar del territorio también, de acuerdo a la Constitución, es hablar de un derecho de transmitir el dominio a los particulares, constituyendo ¿qué cosa? La propiedad privada. En el mismo ordenamiento jurídico, hablando de la Constitución política, hablamos y abordamos también el artículo 42, quien nos señala que el territorio de la nación comprende, número 1, las partes que integran la federación, es decir, todos los estados, comenzando desde Aguascalientes hasta Zacatecas, por mencionar el orden alfabético y no el espacio geográfico. El de las islas, incluyendo arrecifes y cayos en los mares adyacentes. El territorio mexicano no solamente es hasta la porción de tierra. Pongo siempre de ejemplo, ¿te imaginas que estamos en, ¿qué te gusta? Las playas de Acapulco, en el estado de Guerrero. Y de pronto dices, ¿hasta dónde termina México? Y va el oleaje y corres en la orilla de la playa y dice, pues hasta donde se vea la tierra. Y corres en el oleaje y dices, hasta aquí. Y viene de regreso la ola y te lleva hacia adentro, hacia afuera, digamos, ¿no? Hacia adentro del mar y hacia afuera. Y así vas en el oleaje. No, el territorio mexicano también se mide por lo que son los cayos, los arrecifes, las costas, y estas medidas se toman a través de millas marinas. ¿Por qué? Porque hasta cierta porción de agua le comprende el territorio mexicano y parte del mar que no esté incluido se le conocen como aguas internacionales y estas pertenecen al derecho internacional, es decir, las naciones que colindamos o que tenemos ejercemos algún poder cerca de ellas, tenemos que entrar a los tratados internacionales y conocer cómo va a ser la relación jurídica entre estas. También forma parte del territorio mexicano las islas de Guadalupe y las de Revillagigedo, que están situadas en el Océano Pacífico. Estas islas le pertenecen a México como parte de su territorio. La plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas, cayos y arrecifes. ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque recordemos que México, es el caso del Golfo de México, es un lugar o un territorio rico en minerales y pues como vemos hay expropiación o hay esta parte de la perforación de pozos petroleros porque los zócalos submarinos, todas estas plataformas continentales, nosotros podemos extraer ¿qué cosa? El petróleo y todas las riquezas minerales que las costas del país, que en las costas del territorio se pueden extraer y pertenecen a México. Las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fije el derecho internacional y las marítimas interiores. El espacio situado sobre el territorio nacional con extensión y modalidades que establezca el propio derecho internacional, porque todo esto forma parte ¿de qué? Del territorio mexicano. Recapitulando entonces, hablamos del territorio como la porción geográfica en donde el Estado ejerce su poder.